La estación de trenes en Federal significó mucho más que eso. Fue un lugar de encuentro, de despedidas, de risas, de besos y abrazos. Un lugar que vio pasar el progreso y la pujanza. Y gracias a aquella estación, un día nació nuestra escuelita. Y sobre aquellos trenes viajó en más de una oportunidad aquella maestra para enseñar sobre estas modestas aulas. Y sobre aquel andén se vio con lágrimas en los ojos la madre del soldado que fue a cumplir con su deber y con la patria. Hoy muchos años ya han pasado. Los trenes ya no visitan ese lugar, pero sobre aquel viejo andén aún siguen intactos aquellos viejos recuerdos que nunca morirán. El ferrocarril General Urquiza se creó con la idea de llegar a diferentes puntos de la provincia de Entre Ríos. Su tendido de rieles se extienden a diferentes localidades con el objetivo de exportar determinados productos primarios, por ejemplo, como leche, arroz, maíz, entre otros, como así también un medio de transporte para la sociedad. Fue fundamental para el crecimiento comercial y poblacional. No te olvides que ese sector de la ciudad, el sector que hoy conocemos como el sector de la estación, antes se llamaba Pueblo Alegre, era un caserío, nomás un grupo de casas. Cuando llegó el ferrocarril, la planta ferroviaria llegó a tener cerca de 400 empleados, sumarles la familia. Es decir, el crecimiento demográfico fue una explosión en ese entonces, en Federal, a tal punto que hubo que hacer una escuela. La escuela en ese entonces fue la Escuela Nacional número 164, que hoy es la Provincial 52. Hubo que crear una escuela, después se instaló una iglesia que fue la Capilla San Jorge. Es decir, para el crecimiento de esa zona fue fundamental la llegada del ferrocarril. Hubo equipos de fútbol, hubo clubes que se llamaron ferrocarril, un montón de cosas, ¿no? Ni hablar para la parte comercial. Paralelo a esto, la extensión de redes ferroviarias y la contribución de las estaciones trajeron aparejado la urbanización de zonas despobladas. Esto también dio lugar a muchos trabajadores. El anteriormente mencionado dio lugar a una febril economía. Fue el momento que Federal llegó a tener 300 empleados con los que tenía en la jurisdicción de Federal. Porque Federal era vía y obra, tenía hasta la entrada de Curuzú-Patiá, la entrada a Paraná, hasta Crespo, para este otro lado, y al 347 de Concordia. Todo eso era de Federal y 300 y pico. Ahora Federal en el último tiempo llegó a tener más o menos 80 personas.
Nosotros en la oficina llegamos a ser, éramos 17, después 14 y terminamos 6. Así iban el que se podía jubilar, sabiendo lo que le esperaba, se iba, ¿viste? Claro. Durante la presidencia de Arturo Frondizi se desarrolla el Plan Larkin como el primer gran recorte presupuestario por parte del Estado en materia ferroviaria. Este plan, que se da a partir de 1961, propone levantar 10.000 kilómetros de vías, cerrar talleres y aplicar una política de despido. Esto trae aparejado huelgas de los trabajadores que se opusieron a aquellas medidas. En cuanto al contexto político, esto llevó a fortalecer al camión como principal modo de transporte terrestre. En 1955 Perón fue derrocado. Tras la experiencia de la autodenominada Revolución Libertadora, el gobierno desarrollista de Arturo Frondizi no tuvo entre sus prioridades al ferrocarril. Ya en el 57 y en el 58, cuando asume Frondizi, nosotros nos resistimos a las primeras medidas que quería tomar Frondizi contra el ferrocarril y nos meten preso. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Pero después, en la época de la dictadura militar, terminan de limpiar el ferrocarril de los mejores cuadros, y en la época de Alfonsín viene una gran ofensiva del Banco Mundial a través de Terraño, cuando quiere desintegrar el ferrocarril y dividirlo en 4 partes. Los mismos asesores que tiene Terraño los tiene Menem después. Pero el rumbo sigue siendo el mismo, que no se engañen, por favor. En la década del 90, la irrupción del neoliberalismo promovido por el expresidente Carlos Menem llegó aún más lejos que la dictadura militar, privatizando los ferrocarriles bajo la tesis de la ineficiencia del Estado. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria. El discurso decía que con más privatizaciones o concesiones, con más participación del capital privado en la actividad económica del país, se iba a lograr mayor competencia, mayor inversión y consecuentemente mayor eficiencia en la prestación de los servicios públicos. Esta concepción de la visión economicista del sistema ferroviario llevó a que se hayan cerrado innumerables ramales que servían como vía de comunicación de muchísimos pueblos chicos del país. ¿Cómo contabilizo los trenes sanitarios de la lucha contra la vinchuca, contra el mal de Chaga? ¿Cómo los contabilizo yo? ¿Cómo contabilizo si me da ganancia un hospital? Es lo mismo. Si uno, en lugar de hacer una cuenta empresarial, realizaba una contabilidad social, la verdad es que el ferrocarril brindaba superávit y no déficit. Como consecuencia, comenzaron a desaparecer los pueblos, despido de trabajadores, destrucción de los talleres, almacenes, vías, locomotoras, vagones, coches y otras tantas cosas más. Esto es el puente ferroviario sobre el río Gualeguay, construido en 1930, a cargo del ingeniero Emilio Duchet. A partir de ahí el ferrocarril prestó por estas vías que hoy se ven derrumbadas, por estas vías que hoy se ven llenas de pastos, en un total estado de abandono y deterioro, por el que ha pasado socialmente durante tantos años. Los trenes llevando seres humanos, llevando cargas, toda la parte económica de la zona entre Federal y Concordia pasaba por estas vías. Desde aquel día se cerraron los ramales y cientos de pequeños poblados, repartidos en toda la geografía nacional. Poblaciones que estaban movilizadas por un servicio diario. El ferrocarril llegaba donde no llegaba nadie. Más que recuerdo, tristeza. Tristeza porque
eso conlleva una historia que nos enseñó, una historia de vida de tantos pueblos, de tantas comunidades, de tanta gente. Qué sé yo, el ferrocarril era uno de los servicios, y era y sigue siendo casi más necesario que cualquiera. El servicio de transporte del ferrocarril era el más cómodo, el más barato, accesible a todos los bolsillos. Incluso hubo una época que chicos que estudiaban viajaban gratis. Eso que hoy lamentablemente ya no se ve, el ferrocarril lo brindaba. Acá había cantidad de chicos que iban en Paraná, en Concordia, tenían su pasaje gratis. Entonces, eso significa en un país, en una ciudadanía, en una localidad cualquiera, una gran ventaja, porque aquel alumno que solamente, como había muchos, porque en los pueblos chicos la mayoría de los estudiantes son de bajos recursos económicos. Claro. El que tiene la suerte de tener otras posibilidades, y lo llevan. En cambio ese tenían únicamente el tren para trasladarse y volver. Y que ese medio de transporte que te llevaba y te traía al lugar donde vos te estabas forjando como ser humano, que te lo haga gratuito, es extraordinario. Así que eso es lo que te puedo decir, para mí es una extraordinaria. ¿Sí? ¿Cómo influyó en su vida el hecho de que haya dejado de circular? En mi vida, emotivamente me cambió la vida. Qué sé yo, y en lo familiar, yo no tenía, en esa época no tenía edad para jubilarme a pesar de tener los años de servicio, y tenía que iniciar una vida distinta a la que ya me había habituado, me había acostumbrado. Claro. Es decir, algo que nosotros no esperábamos, porque cuando uno está trabajando, está consolidado, o cree que está consolidado, que ya no va a tener que andar luchando por tener un trabajo, y lo lograr, y después se termina, ¿qué haces de vuelta ya con cierta edad? Porque unos cuantos teníamos una edad avanzada ya cuando quedamos sin trabajo. Claro. ¿Hubo movilizaciones por el cierre en Federal? Modestamente creo que acá hubo cierta complicidad social, cierta indiferencia de la sociedad hacia el cierre del ferrocarril, porque generalmente de los servicios estatales o los recursos estatales siempre se menoscaba al empleado, como si el empleado está sobrando. Los demás se erigen en jueces siempre. Dice, no hace nada, que así somos la mayoría. Siempre vemos un tramo municipal, si no está trabajando, ya estamos. La sociedad misma, en su forma de ser, qué sé yo, al ferrocarril, cuando lo perdió recién se dio cuenta lo que... ¿Usted que con la masificación del uso de colectivos de larga distancia influyó en la merma del uso del ferrocarril como método de transporte? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que el ferrocarril pasó a ser más de carga que de transporte de personas. Uh-huh. Pero sí, obviamente, aparte hubo una fuerte apuesta a nivel nacional e internacional para que así sea, okay, para que la gente se traslade en colectivo. Imagínate vos hoy, el tema que quiere volver el ferrocarril, ¿qué pasa con los camiones y los colectivos? Ellos se van a quedar tranquilos esperando que pongan los ferrocarriles y la gente no viaje más en colectivo o
va a haber movilizaciones en contra porque no conviene, por los accidentes, por un montón de causas. Pero eso es en todo el mundo, ¿eh? Es cuestiones de intereses económicos, digamos. ¿En qué condiciones se encuentra el tendido de rieles hoy en día? Por lo que uno escucha, un desastre en esta zona. En esta zona, por lo que uno escucha, por lo que he visto, inclusive hay árboles dentro de las vías, dentro de las dos vías, digamos, no dentro de la vía, porque la vía es una. Pero en el espacio del tendido de rieles, adentro de los terraplenes, hemos visto árboles de muchos años, inclusive mucha gente que aprovechó para utilizar los durmientes, porque eso era quebracho, madera de quebracho, y se ven en muchas casas comerciales, en estancias, donde se ven esos elementos que eran propios del ferrocarril. Luego de la charla con don José Gatti, nos cuentas anécdotas y el sentimiento que causaba el ferrocarril al llegar o irse de Federal. De gente que el que viajaba, por ejemplo, tenía la posibilidad de la alegría y de la tristeza a veces. Cuando regresaba, que eso no sé si puede ser considerado una anécdota o un sentimiento, pero la gente, por ejemplo, cuando se iba con un estado de ánimo distinto al que volvía. Eso se trasuntaba en los familiares que lo iban a despedir o que lo iban a esperar. Te diría que ir a la estación era como un desahogo, como un reencuentro, no sé cómo definirlo, pero espiritualmente a la gente de este pueblo y de los muchos pueblos que conocí gracias al ferrocarril pasaba eso. Era una ceremonia, tener que ir nosotros ir a la estación a la hora que pasaban los trenes, era extraordinario, notable. Y eso traía anécdotas, hay miles, porque de trabajo, qué sé yo, cuando te equivocabas, cuando acertabas, porque el ferrocarril tenía eso de que no era un juez, diríamos, demasiado cruel, con el que le daba otra posibilidad. A veces, y más se ve hoy con lo que uno está viendo, que el que tiene un trabajo no sabe si lo va a conservar mañana. Claro. Entonces el estado de ánimo de esa persona, y si es que ya se formó una familia, no puede ser nunca de tranquilidad, porque no sabe si llega a la casa y le avisan que no tiene, volvió al trabajo que no tiene más. Y yo digo que nuestra vida se compone de matices, de un montón de factores, pero uno de los más importantes del que nació con bajos recursos es tener un trabajo. Esa es la fuente de la dignidad del ser humano. El tener un trabajo lo está dignificando a uno. Y cuando vos estás con esa inseguridad de que no sabes si vas a continuar mañana, no podés. Ya el hombre pierde la alegría de vivir. Creo yo que es uno de los factores que además debe tener en cuenta en nuestro país. Ojalá algún día venga alguien que decida la recuperación de ferrocarriles. Yo creo que sería una cosa notable. Hay pueblos que revivirían. Sí. Yo conozco montones de lugares que sé que había una cuadrilla vía, estaba el jefe de estación, algún auxiliar, había un grupito de ponerle 12, 13 personas. Ya ahí se formaba, venía primero una despensa, después alguna, qué sé yo, un negocio, una carnicería, una pequeña panadería, se establecían cosas en el lugar porque estaba el ferrocarril. Y como te decía al comienzo, que nosotros siempre cobramos en términos, entonces podían hacer un compromiso. Qué sé yo, el no tener los ferrocarriles ha significado enorme pérdida de trabajo de cantidad de gente.
hubo muchas cosas que no las vivió, seguramente no conoce eso. Pero yo que te puedo decir que conocía hasta el tren cuando había clases de primera y segunda. Estaba al comienzo, cuando yo era chico, había el tren, tenía unos coches de madera que eran de segunda categoría, para los que tenían, era más barato, ¿verdad? Y después estaba de primera para el que tenía la suerte de disponer de más recursos. Después, cuando vino Perón, le puso clase única, que todos seamos iguales. Los otros taneros fueron equitativos. Y y la verdad que hasta ahora no entiendo qué lo llevó a que el ferrocarril no existiera más. ¿Qué razones hubo? No sé. En otros lugares el ferrocarril es el orgullo de y acá nosotros hemos prescindido de eso, destruido la riqueza que tenía el ferrocarril, porque en realidad el ferrocarril era muy chico, llegó a tener 96.000 empleados en el Urquiza, Así que es una cosa que uno no entiende. Eso es lo que te puedo decir. Respecto, a lo mejor todo lo que te digo es parcial, porque yo lo hago con un motivo fundamental. He sido ferroviario. Y un ferroviario convencido que estaba en lo que a mí me gustaba. Y además de origen ferroviario, porque mi padre, mi abuelo fueron ferroviarios. Es decir, estoy ferroviario de punta a punta. Ajá. Qué recuerdo el de los trenes, cuántos atardeceres, niños, hombres y mujeres se daban cita en la noche a la llegada del coche que hoy ya no vendrá, con la esperanza quizás que llegara algún amigo, y hoy son ellos los testigos de lo que fue años atrás. Ya no están los domingos a la tarde los soldados ni estudiantes, ni las madres llorisqueantes. No hay tristeza ni emoción, hay silencio en el andén y un recuerdo, la estación.